Imagina por un momento que todo lo que crees saber sobre tu propia mente es incorrecto. No es una exageración dramática, es una pregunta que Alan Turing se hizo a sí mismo en 1936, sentado en una habitación de Cambridge, rodeado de papeles llenos de símbolos matemáticos que nadie más parecía entender. Turing no estaba buscando la verdad sobre el universo físico como lo hacían los físicos de su época. Estaba buscando algo mucho más perturbador: los límites de lo que puede ser pensado, calculado y, por extensión, lo que significa que una mente piense en absoluto. La pregunta que lo obsesionaba no era ¿cómo funciona el cerebro?, sino algo infinitamente más radical. ¿Qué es lo que realmente hace una mente cuando piensa? Y más aún, ¿puede una máquina hacer lo mismo? Estas preguntas no son simples curiosidades intelectuales. Son preguntas que desmantelan la frontera entre lo humano y lo mecánico, entre la libertad y el algoritmo, entre lo que creemos que somos y lo que realmente podemos ser. Turing estaba a punto de descubrir que la mente humana no es un órgano sagrado e inviolable, sino un sistema de procesamiento que puede ser analizado, comprendido y, potencialmente, reprogramado. Este descubrimiento no llegó de la nada. Vino del corazón de una crisis matemática que había sacudido los fundamentos de la lógica occidental. En los años 30, la matemática estaba en pánico. David Hilbert, el matemático más influyente del mundo, había propuesto un programa ambicioso: demostrar que toda la matemática podía reducirse a un conjunto finito de axiomas, que todo lo que era verdadero podía ser probado, y que ninguna contradicción podía esconderse en los rincones oscuros de la lógica. Era la promesa de un universo matemático perfecto, ordenado, completo. Pero en 1931, Kurt Gödel destruyó esa promesa con dos teoremas que siguen siendo algunos de los resultados más perturbadores jamás demostrados. Gödel probó que en cualquier sistema matemático lo suficientemente complejo, siempre hay proposiciones verdaderas que no pueden ser probadas dentro del sistema. La incompletitud no era un defecto que pudiera ser reparado, era una característica fundamental de la lógica misma. Turing leyó esto y sintió algo que pocos matemáticos de su época experimentaron: no solo curiosidad, sino una especie de vértigo intelectual. Si Gödel había demostrado que hay verdades que no pueden ser probadas, entonces, ¿qué significa realmente probar algo? ¿Qué es un proceso de prueba? ¿Puede ser mecanizado? ¿Puede una máquina seguir un conjunto de instrucciones y llegar a conclusiones verdaderas? Estas preguntas lo llevaron directamente al Entscheidungsproblem, el problema de la decisión que Hilbert había planteado años antes. El problema era simple en su enunciado, pero devastador en sus implicaciones. ¿Existe un procedimiento mecánico que pueda determinar si cualquier proposición matemática es verdadera o falsa? Turing decidió responder esta pregunta de una manera que cambiaría para siempre cómo pensamos sobre la mente, la máquina y el pensamiento mismo. En lugar de trabajar con símbolos matemáticos abstractos, imaginó una máquina, no una máquina real, sino una máquina conceptual, un dispositivo teórico que consistía en una cinta infinita dividida en cuadrados, una cabeza lectora que podía leer y escribir símbolos y un conjunto de instrucciones que le decían qué hacer en cada paso. Esta máquina, que ahora llamamos la máquina de Turing, era tan simple que parecía casi trivial. Pero su simplicidad era su genio. Turing demostró que cualquier proceso de cálculo que pudiera ser realizado por un matemático humano, siguiendo un procedimiento mecánico, podía ser realizado por su máquina. La máquina de Turing no era más inteligente que un humano. Era exactamente tan inteligente como un humano que sigue un algoritmo. Y eso significaba algo profundo. La inteligencia humana, al menos en lo que respecta al cálculo y la lógica, podía ser reducida a un conjunto de pasos mecánicos. No era magia. No era espíritu. Era procesamiento de información. Pero Turing fue más allá.
Demostró que el problema de la decisión no tenía solución. No existe un procedimiento mecánico que pueda determinar la verdad de cualquier proposición matemática. Esto se conoce como el problema de la parada. No hay forma de saber, en general, si una máquina de Turing alguna vez se detendrá o si seguirá ejecutando instrucciones para siempre. Es un resultado que suena técnico, pero sus implicaciones son filosóficas. Significa que hay límites fundamentales a lo que puede ser calculado, incluso en principio. Significa que la mente humana, si es un sistema de cálculo, también tiene límites que no pueden ser superados. Pero aquí viene el giro que cambió todo. Turing no vio esto como una limitación de la máquina, lo vio como una revelación sobre la mente humana. Si la mente humana puede hacer lo que hace, si puede pensar, razonar, crear, entonces debe estar haciendo algo más que simplemente seguir un algoritmo. O, alternativamente, el algoritmo es mucho más poderoso de lo que cualquiera había imaginado. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing fue reclutado para trabajar en Bletchley Park, el centro de descifrado de códigos británico. Allí enfrentó un problema práctico que encarnaba toda su teoría: el enigma, la máquina de cifrado alemana que se suponía era imposible de romper. El enigma funcionaba con rotores que cambiaban la posición de cada letra según un patrón que se reiniciaba cada día. Había aproximadamente 158 quintillones de configuraciones posibles, un número tan grande que parecía imposible que un humano pudiera probar todas ellas. Pero Turing no intentó probar todas las configuraciones. Hizo algo más inteligente. Utilizó la lógica para reducir el espacio de búsqueda. Identificó patrones en los mensajes cifrados. Utilizó información sobre cómo los alemanes operaban la máquina. Y construyó una máquina electromecánica llamada la Bombe, que podía probar miles de configuraciones por segundo. La Bombe no era una máquina de Turing en el sentido teórico, era una máquina práctica, diseñada para un propósito específico. Pero encarnaba el principio fundamental de Turing, que el pensamiento lógico podía ser mecanizado, que la inteligencia podía ser delegada a una máquina, y que una máquina podía hacer en segundos lo que un humano tardaría años en hacer. Se estima que la Bombe y sus variantes ayudaron a descifrar aproximadamente 4 millones de mensajes alemanes durante la guerra. Algunos historiadores argumentan que esto acortó la guerra en varios años y salvó millones de vidas. Turing había demostrado prácticamente lo que había demostrado teóricamente, que la mente humana, en su aspecto lógico y calculador, podía ser replicada y superada por una máquina. Pero esto plantea una pregunta incómoda que Turing no podía evitar. Si la máquina puede hacer lo que hace la mente, ¿qué es lo que hace que la mente sea especial? ¿Qué nos hace humanos? Después de la guerra, Turing se enfrentó a esta pregunta de manera más directa. En 1950 publicó un artículo titulado Computing Machinery and Intelligence, que comenzaba con una pregunta aparentemente simple: ¿pueden pensar las máquinas? Pero Turing no intentó responder esta pregunta directamente. En su lugar, propuso algo radical: el juego de la imitación, lo que ahora llamamos el test de Turing. La idea era elegante en su simplicidad. Un interrogador humano se comunica con dos entidades a través de una terminal de texto. Una es un humano, la otra es una máquina. El interrogador no puede ver a ninguno de ellos, solo puede leer sus respuestas. Si el interrogador no puede distinguir entre el humano y la máquina, entonces, argumentó Turing, la máquina debe ser considerada inteligente. No porque sea consciente, no porque tenga sentimientos, sino porque se comporta de una manera indistinguible de un humano inteligente. Esta propuesta fue revolucionaria porque desplazaba la pregunta de ¿qué es la inteligencia? A ¿cómo se comporta la inteligencia? Y si el comportamiento es lo que importa, entonces la inteligencia puede ser simulada, replicada y potencialmente mejorada. Pero el test
de Turing no era solo una propuesta teórica, era una provocación. Turing estaba diciendo algo que la mayoría de la gente no quería escuchar, que la inteligencia humana no es especial en el sentido que creemos que es, que puede ser reducida a un conjunto de patrones de comportamiento. Que una máquina que se comporta inteligentemente es, en todos los sentidos prácticos, inteligente. Que la frontera entre el humano y la máquina es mucho más borrosa de lo que nos gustaría creer. Y aquí es donde llegamos al verdadero descubrimiento de Turing, el que cambió cómo podemos pensar sobre la mente humana. Turing se dio cuenta de algo que casi nadie más había visto. La mente humana no es un sistema fijo e inmutable. Es un sistema que puede ser reprogramado, no en el sentido literal de que podamos abrir nuestro cráneo y cambiar el cableado neuronal, sino en el sentido de que nuestros patrones de pensamiento, nuestras respuestas automáticas, nuestros hábitos mentales, pueden ser alterados mediante la práctica, la instrucción y la experiencia. Turing observó que los humanos no nacemos con la capacidad de pensar lógicamente, la aprendemos. Aprendemos a seguir reglas, a reconocer patrones, a aplicar procedimientos. En otras palabras, aprendemos a ser máquinas de Turing, pero también observó algo más profundo, que los humanos pueden aprender a pensar de maneras que las máquinas no pueden, al menos no fácilmente. Los humanos pueden ser creativos, pueden hacer saltos intuitivos, pueden reconocer patrones que no han sido explícitamente programados. Esto lo llevó a una conclusión que fue tanto liberadora como perturbadora. La mente humana es un sistema de procesamiento de información que puede ser analizado, comprendido y mejorado. No es un misterio sagrado. Es un algoritmo que puede ser optimizado. Este descubrimiento tiene implicaciones que van mucho más allá de la teoría matemática. En el mundo moderno vivimos rodeados de máquinas que Turing hizo posibles. Los teléfonos inteligentes en nuestros bolsillos contienen procesadores que ejecutan miles de millones de operaciones por segundo, cada una de ellas un pequeño paso en la máquina de Turing Universal que Turing imaginó. Los algoritmos de recomendación que nos muestran qué ver, qué leer, qué comprar, son máquinas de Turing que han aprendido a predecir nuestro comportamiento. Los sistemas de inteligencia artificial que generan texto, imágenes y vídeo son máquinas de Turing que han sido entrenadas en cantidades masivas de datos humanos. Y cada uno de estos sistemas funciona según los principios que Turing estableció, que el pensamiento puede ser mecanizado, que la inteligencia puede ser simulada, y que la frontera entre el humano y la máquina es fundamentalmente una cuestión de complejidad, no de naturaleza. Pero hay un aspecto del descubrimiento de Turing que es aún más profundo y que toca el corazón de lo que significa ser humano. Turing se dio cuenta de que si la mente humana es un sistema que puede ser reprogramado, entonces nuestras limitaciones no son fijas. Podemos cambiar cómo pensamos. Podemos entrenar nuestras mentes para ser más lógicas, más creativas, más resilientes. Podemos aprender a pensar de nuevas maneras. Podemos, en esencia, reprogramarnos a nosotros mismos. Esta es una idea que tiene profundas implicaciones para cómo vivimos nuestras vidas. Significa que no estamos condenados a ser quienes somos. Significa que el cambio es posible. Significa que la mente humana, lejos de ser un órgano fijo e inmutable, es un sistema dinámico que puede evolucionar y mejorar. Turing también comprendió algo que la mayoría de la gente aún no ha asimilado completamente, que la mente humana tiene límites fundamentales, así como la máquina de Turing tiene límites fundamentales. No podemos pensar en todo. No podemos resolver todos los problemas. Hay preguntas que no pueden ser respondidas, problemas que no pueden ser resueltos, no porque seamos demasiado estúpidos, sino porque estos límites son fundamentales a la naturaleza del pensamiento lógico mismo. Esto es lo que el problema de la parada nos enseña. No hay un procedimiento que pueda determinar si cualquier máquina de Turing se detendrá.
Y si la mente humana es una máquina de Turing, entonces hay preguntas sobre nuestro propio pensamiento que no podemos responder definitivamente. Hay un límite a lo que podemos conocer sobre nosotros mismos. Pero aquí viene el giro final, el que Turing vio, pero que la mayoría de la gente aún no comprende completamente. Si la mente humana tiene límites, y si esos límites son fundamentales, entonces la única forma de superarlos es no intentar hacerlos solos. Necesitamos máquinas, necesitamos herramientas que amplíen nuestras capacidades cognitivas, necesitamos sistemas que puedan hacer lo que nuestras mentes no pueden hacer. En otras palabras, necesitamos exactamente lo que Turing imaginó, máquinas que puedan pensar, que puedan calcular, que puedan procesar información de maneras que nuestras mentes no pueden. Y cuando trabajamos con estas máquinas, cuando las usamos como herramientas para ampliar nuestro pensamiento, estamos haciendo exactamente lo que Turing sugirió. Estamos reprogramando nuestras mentes, no literalmente, sino en el sentido de que estamos cambiando cómo pensamos, qué podemos pensar y qué es posible para nosotros. El descubrimiento de Turing sobre la reprogramabilidad de la mente humana es quizás su contribución más importante incluso que la máquina de Turing o el test de Turing, porque nos dice algo fundamental sobre nosotros mismos, que no somos máquinas fijas, que podemos cambiar, que podemos crecer, que podemos aprender a pensar de nuevas maneras. Pero también nos dice algo incómodo, que nuestro pensamiento es, en última instancia, un proceso que puede ser analizado, comprendido y replicado, que no hay nada mágico en la mente humana, solo complejidad, y que esa complejidad, aunque es asombrosa, también tiene límites. Turing pasó el resto de su vida explorando estas ideas. Trabajó en biología matemática, intentando entender cómo los patrones complejos en la naturaleza podrían surgir de reglas simples. Trabajó en inteligencia artificial, imaginando máquinas que pudieran aprender y adaptarse. Pero su vida personal fue cada vez más difícil. En una época en que la homosexualidad era ilegal en Gran Bretaña, Turing fue perseguido por su orientación sexual. Fue condenado y sometido a castración química. Murió en 1954 a los 41 años, en circunstancias que siguen siendo controvertidas. Algunos dicen que fue suicidio, otros dicen que fue un accidente. Lo que es cierto es que un hombre que había dedicado su vida a entender los límites del pensamiento fue destruido por una sociedad que no podía pensar más allá de sus propios prejuicios. Pero su legado persiste. Cada vez que usamos una computadora, cada vez que interactuamos con un algoritmo, cada vez que nos damos cuenta de que podemos cambiar cómo pensamos, estamos viviendo en el mundo que Turing imaginó. Estamos experimentando las consecuencias de su descubrimiento, que la mente humana no es un misterio inviolable, sino un sistema que puede ser comprendido, analizado y mejorado. Y si hay una lección que Turing nos dejó, es que el pensamiento riguroso, la lógica implacable, la disposición a cuestionar nuestras suposiciones más fundamentales es lo que nos permite ver la verdad, incluso cuando esa verdad es incómoda, incluso cuando esa verdad nos obliga a repensar quiénes somos. Pero su legado persiste. Cada vez que usamos una computadora, cada vez que interactuamos con un algoritmo, cada vez que nos damos cuenta de que podemos cambiar cómo pensamos, estamos viviendo en el mundo que Turing imaginó. Estamos experimentando las consecuencias de su descubrimiento, que la mente humana no es un misterio inviolable, sino un sistema que puede ser comprendido, analizado y mejorado. Y si hay una lección que Turing nos dejó, es que el pensamiento riguroso, la lógica implacable, la disposición a cuestionar nuestras suposiciones más fundamentales, es lo que nos permite ver la verdad, incluso cuando esa verdad es incómoda, incluso cuando esa verdad nos obliga a repensar quiénes somos. Hoy, en 2026, vivimos en una época en la que la inteligencia artificial está en todas partes.
los sistemas de recomendación que controlan qué vemos en redes sociales, los chatbots que responden nuestras preguntas, los algoritmos que predicen nuestro comportamiento, todos ellos son descendientes directos de la máquina de Turing. Son máquinas que procesan información, que siguen reglas, que aprenden de patrones, y sin embargo, la mayoría de la gente sigue creyendo que hay algo fundamentalmente diferente entre una máquina que piensa y un humano que piensa. Turing nos mostró que esa diferencia es mucho más sutil de lo que creemos. No es una diferencia de naturaleza, sino de complejidad. Una máquina que puede pasar el test de Turing, que puede mantener una conversación indistinguible de la de un humano, es realmente menos inteligente que nosotros. ¿O simplemente estamos siendo demasiado arrogantes al pensar que nuestra inteligencia es especial? La verdad incómoda que Turing nos dejó es que la mente humana tiene límites. No podemos resolver todos los problemas, no podemos pensar en todo. Hay preguntas que no pueden ser respondidas, no porque seamos demasiado estúpidos, sino porque estos límites son fundamentales a la naturaleza del pensamiento lógico mismo. El problema de la parada nos enseña que no hay un procedimiento universal que pueda determinar si cualquier máquina de Turing se detendrá. Y si la mente humana es una máquina de Turing, entonces hay preguntas sobre nuestro propio pensamiento que no podemos responder definitivamente. Hay un límite a lo que podemos conocer sobre nosotros mismos. Esto no es una limitación de la tecnología, es una limitación fundamental de la lógica. Pero aquí viene el giro más importante. Si la mente humana tiene límites, y si esos límites son fundamentales, entonces la única forma de superarlos es no intentarlo solos. Necesitamos máquinas, necesitamos herramientas que amplíen nuestras capacidades cognitivas, necesitamos sistemas que puedan hacer lo que nuestras mentes no pueden hacer. En otras palabras, necesitamos exactamente lo que Turing imaginó: máquinas que puedan pensar, que puedan calcular, que puedan procesar información de maneras que nuestras mentes no pueden. Y cuando trabajamos con estas máquinas, cuando las usamos como herramientas para ampliar nuestro pensamiento, estamos haciendo exactamente lo que Turing sugirió. Estamos reprogramando nuestras mentes, no literalmente, sino en el sentido de que estamos cambiando cómo pensamos, qué podemos pensar y qué es posible para nosotros. El descubrimiento de Turing sobre la reprogramabilidad de la mente humana es quizás su contribución más importante, porque nos dice algo fundamental sobre nosotros mismos, que no somos máquinas fijas, que podemos cambiar, que podemos crecer, que podemos aprender a pensar de nuevas maneras. Pero también nos dice algo incómodo, que nuestro pensamiento es, en última instancia, un proceso que puede ser analizado, comprendido y replicado. Que no hay nada mágico en la mente humana, solo complejidad. Y que esa complejidad, aunque es asombrosa, también tiene límites.